hasta acá hemos trabajado el capítulo 1 y el capítulo 2 de América Latina, Introducción al Extremo Occidente, u Extremo Occidente, Introducción a América Latina, que dependiendo de la editorial, ya sea por Siglo XXI o por MC, es el título que se le ha colocado. Este libro de Alain Rouquier, que trabajamos ya capítulo 1, la introducción y también capítulo 2, en este momento la propuesta es trabajar justamente con el capítulo 3. ¿Qué es lo primero que nos plantea? Las estructuras agrarias y las sociedades. O sea, América Latina, como bien lo marcó ya en la introducción, tiene cierta particularidad en sus similitudes, así como tiene tantas otras diferencias en los espacios, en los territorios, en los países o estados-nación. Vamos a encontrar justamente que también tiene un conjunto de similitudes que la hace lo que es América Latina. En principio, unas consecuencias sociales de su pasado agrario. Básicamente, o sea, vincula las características del presente con un largo raconto histórico de su estructura económica basada en la producción agraria. Esas estructuras agrarias que constituyen la matriz de las relaciones sociales. O sea, el entramado de relaciones sociales en las cuales hoy se encuentran como dominantes dentro de estas sociedades latinoamericanas, responden, ¿sí?, a un resultado histórico que tiene que ver con las estructuras agrarias anteriores. En principio, hay tres características generales que reconoce Alain Rouquier. Esas tres características son: uno, la importancia de la población rural dentro del contexto general de toda la población de cada uno de estos espacios, sociedades, estados-nación. Un elevado porcentaje de producción agrícola en las exportaciones hasta hoy en la actualidad, y una preponderancia de la gran propiedad. Estas tres características las va a ir trabajando durante todo el capítulo y van a ir marcando de alguna manera ejes o variables dentro de esta propuesta. En torno a eso, justamente, se remarca algo que también estaba en los capítulos anteriores: el índice de urbanización, que no es uniformemente grande. O sea, hay lugares donde hay un índice de urbanización alto con respecto a otros lugares. Nos podemos referir en el caso de Uruguay, en el caso de Argentina, pero ese índice de urbanización tan alto no se corresponde con casos como el de Bolivia. Y también podemos decir que hay índices de urbanización concentrados en Argentina, en Uruguay y en Bolivia, si tomamos La Paz, Buenos Aires o Montevideo. Pero muy particular será si comparamos entonces cada una de estas tres capitales con otras tantas ciudades de características agrarias. Y vamos a ver que hay un índice importante de ruralización justamente de la población. ¿Cuál es el pasado de esta gran propiedad? ¿Cuál es su historia? En principio, las sociedades indígenas prehispánicas, podemos identificar dos formatos de estructuras comunitarias. Si bien hay numerosas, debido a la cantidad de sociedades que existieron en el mundo prehispánico, los dos grandes estados o los dos grandes imperios indígenas, que son el de los incas y el de los aztecas. En el caso de los incas tenemos el Ayllu, que es una estructura comunitaria con características muy particulares y que justamente prima la tierra producida por cada una de las unidades familiares. Y el Calpulli, que también tiene una estructura de producción familiar, comunitaria y familiar, donde se articula la explotación familiar dentro de un contexto de explotación comunitaria. El Ayllu tiene esta doble estructura de producción familiar y producción comunitaria en una estructura dispersa. No es el objetivo acá, pero a nivel de paréntesis
muy breve, el Ayllu lo que hace es ubicarse en diferentes, lo que se conoce como pisos verticales. De esa manera la comunidad va dispersando unidades familiares, la comunidad del Ayllu dispersa unidades familiares, pequeños unidades que se van ubicando en pisos ecológicos, más que se les conoce como pisos verticales, pero son pisos ecológicos. Entonces voy a tener una familia de un Ayllu en particular, de una comunidad, que va a estar en el pie de monte, cerca de la selva, otro que va a estar en plena puna, otro que va a estar más en el alto de la montaña, otro que va a estar en la costa del Pacífico. De esa manera van a poder hacerse de diferentes bienes y pertrecharse de todos y generar una autosuficiencia al interior de esa estructura comunitaria del Ayllu. El caso del Calpulli es más el caso de características, podemos decir, comunes, más conocidas, de la producción campesina, reunida, o sea, no tiene esta estructura tan particular del Ayllu disperso. Esas son estructuras prehispánicas. En el caso de la llegada de los españoles, la primera estructura de propiedad o de explotación de la tierra tiene que ver con la figura de la encomienda. El encomendero español, básicamente, debemos recordar, es una responsabilidad administrativa y religiosa. El encomendero recauda, ¿sí?, el tributo indígena que los indígenas deben pagar en tanto súbditos del rey, o sea, conquistados y súbditos del rey, pagan un tributo, una gabela, un impuesto. No es concretamente un impuesto, sino que es un tributo. No tiene otra explicación más compleja. Ese tributo que pagan, y además de eso, las prestaciones de trabajo que deben al encomendero, son en tanto y en cuanto el encomendero se encarga de evangelizarlos. Entre paréntesis, de civilizarlos. Entonces, esa relación de intercambio, de algún modo, entre uno paga el tributo y el otro lo evangeliza, construye la encomienda. La particularidad que este encomendero, que debe hacer de esto una estructura de responsabilidad administrativa y religiosa, termina convirtiendo esto en una estructura productiva de característica agropecuaria y para beneficio económico de sí mismo. De hecho, convierten en algunos casos en la figura de la encomienda en hereditaria. El reemplazo de esta figura es la figura de la hacienda. Una estructura también de propiedad característica, en tanto que es una gran propiedad y que busca en esa estructura de gran propiedad la búsqueda de la autosuficiencia. O sea, tratar de cubrir la producción de por lo menos la gran mayoría de los bienes necesarios al funcionamiento de la hacienda. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la hacienda, por ejemplo, puede ser una hacienda que produce caña de azúcar, que produce algodón o que produce ganado. Eso es indistinto. El objetivo real de la hacienda no es solamente la producción de ese bien, que de alguna manera es el dominante dentro de la estructura económica de la hacienda, sino que al interior de la hacienda se van a producir tanto los aperos, nos referimos a las sillas de montar, ya sea las correas o las sogas para manear el ganado, ya sea las herramientas de arar, porque se ara y se siembra para producir la comida de los trabajadores de la hacienda. De la misma manera se siembra o se cultiva algodón para los hilados y para los tejidos para producir la ropa de los mismos peones. Por lo tanto, se va a buscar cubrir la producción casi completa de todos los bienes necesarios, ¿sí?, en paralelo a la producción que es de alguna manera el sentido económico de la hacienda. Igual lo vamos a ver un poco más adelante en el mismo capítulo. La independencia rompe de alguna manera con estas prácticas, en algunos casos implica la secularización de las tierras que tenía la Iglesia.
incluso de los hacendados que fueron realistas, o sea, que apoyaron a la corona, y en ese proceso de secularización y de convertirlas en fiscales a estas tierras, lo que se va a hacer en principio es una venta de tierras. Pero en segundo momento es muy claro que el gobernante de turno va a premiar a aquellos sujetos que demostraron lealtad con el gobierno. Por lo tanto, va a de alguna manera extender la figura de la gran propiedad en el nombre del hacendado o del terrateniente, ya más en el siglo XIX, más claro. Me refiero al apelativo que recibe el sujeto que es poseedor de estas grandes extensiones de tierra. En el caso argentino es muy concreto, en la conquista del desierto, mal llamada así, una de las actitudes concretas es el premio por aquellos que participaron en este ataque y genocidio de los pueblos indígenas de la Patagonia. Se les premia y se les regala porciones de tierra. De esa manera se extiende en el tiempo la figura de la gran propiedad, desde la conquista hasta la independencia y hasta nuestros días. Entonces, la conquista patrimonial continúa, dice Rouquier. ¿Por qué? Porque en el siglo XX, inclusive, la resistencia de las comunidades se sostiene frente al avance de esta gran propiedad. O sea, de esa manera estamos viendo algo que un poco más adelante Alain Rouquier va a plantear, que es la convivencia complementaria y conflictiva entre el latifundio, o sea, las grandes propiedades de tierra, y los minifundios, o sea, los pequeños productores comunitarios muchas veces. Entonces, la emergencia del indianismo en el siglo XX tiene momentos violentos, como en Perú en el 68 y en Colombia en el 48, y la disputa es en torno a esto, a los derechos de los indígenas sobre sus tierras, o, de alguna manera, que también sería la contraparte, los derechos que por uso en el tiempo los hacendados, los grandes terratenientes, creen tener sobre los indígenas. En Brasil, en particular, esto tiene una particularidad mayor, debido básicamente al tamaño de Brasil, a la ocupación menor que todavía se tenía a principios del siglo XX del territorio completo. Entonces, hay un proceso de expansión de una agricultura para el mercado mundial, y en ese contexto, en el siglo XX, se expulsa, por ejemplo, a los aparceros para convertirlos en jornaleros. Los aparceros son sujetos que también se les conoce como arrendatarios, también se les conoce como medieros, son similares las figuras, no son las mismas. Básicamente, un aparcero es un sujeto que alquila una tierra y paga ese alquiler con la mitad de la producción que genere. Entonces, alquilo unas hectáreas de tierra, produzco maíz, cosecho una tonelada, 500 kilogramos son para el dueño de la tierra, 500 kilogramos son para el aparcero. Entonces, en ese proceso de aparcería, los grandes propietarios de tierra, recordemos que hay alguien que es propietario de esa tierra, reduce sus riesgos de producción y de alguna manera se los está tercerizando al aparcero, quien puede llegar a perder con la cosecha, con la langosta, con la sequía, con la inundación, es el aparcero. Y en realidad, produzca lo que produzca, la mitad va a ser del terrateniente, que no está haciendo básicamente nada y que está obteniendo una ganancia. Sin embargo, en el siglo XX, la demanda del mercado mundial y la suba de algunos precios favorece desplazar a estos aparceros para convertirlos en jornaleros, o sea, en trabajadores a sueldo. Básicamente no en un salario mensual, sino a jornal, o sea, pagándole día de trabajo. De esa manera, lo que se pone en evidencia es que ya no es un gran negocio tener aparceros, sino hacer la producción directa, ¿sí?, de esas tierras para darles mayor índice de rentabilidad. En el noreste de Brasil, el aumento del precio del azúcar hizo que se suprimiera la roza de los peones, ¿sí?, para poner toda la tierra en producción del gran terrateniente. ¿Qué es la roza de los peones? Los peones, básicamente, la roza es una práctica que tiene que ver con rozar, o sea, limpiar el terreno, sacar todo lo que haya, prenderlo a fuego, por eso en realidad se conoce como roza y quema, y en ese mismo terreno los peones siembran para ellos.
tienen pequeños huertos que por ahí son 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, pero son los peones de un terrateniente. El terrateniente produce azúcar y cada peón tiene una pequeña casita. En esa casita tiene 1 hectárea que le cedió el terrateniente. De esa manera el terrateniente no paga el jornal completo. ¿Por qué? Porque una parte de la reproducción, o sea, del alimento del peón, lo produce el propio peón en su propia roza. Lo particular es que la demanda, el aumento del precio del azúcar, hace que esas tierras que hasta acá tenía el peón sean necesarias para la producción de azúcar. Por lo tanto, se le quita la roza a los peones, lo que no implica directamente que se les supla con un jornal más alto, ¿no? O sea, de ahí sacaba su sustento, no quiere decir que ahora el terrateniente en una actitud bondadosa le pague más por la roza que le sacó. Por una cuestión muy simple, por el derecho de propiedad. Esa roza le pertenecía, en términos de propiedad privada, al terrateniente. Y era un derecho no escrito, ¿sí? Una práctica establecida por el hábito y la costumbre, en la cual se le cedía ese espacio. En el sur de Brasil, el cultivo mecanizado, o sea, ya más moderno, expulsó a los poseiros, los poseyentes de tierra, ocupantes de tierra, sería una traducción, que también tienen un formato parecido. En el caso del Río de la Plata hay figuras parecidas, donde yo permito que el sujeto se ubique en mis tierras, que las use, similar a la lógica de la roza, y la forma de alguna manera de pagar el alquiler, el arrendamiento, como le querramos llamar, el uso de la tierra, es prestando trabajo en los momentos de cosecha, de faenas de ganado y tareas de la gran propiedad. Entonces la figura de los poseiros es una manera de, alguna manera, como podríamos decir, de asegurarme la mano de obra en el momento que la vaya a necesitar. Entonces, mientras tanto, no me preocupo por pagarles. Ellos se mantienen, usemos la palabra brasileña, en su roza, ¿sí? Entonces se mantienen en su roza estos poseiros, y cuando los necesito los uso. Sin embargo, el aumento de la demanda del mercado mundial, igual que en los otros casos, hace que directamente los tenga que expulsar para tomar jornaleros que vengan solamente a trabajar y se vayan, porque necesito cada porción de tierra para hacerla más productiva. Estos poseiros lo que van a hacer es en busca de tierras vírgenes del centro norte, o sea, de alguna manera a correr la frontera agrícola. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre latifundios y coerción extraeconómica según Alain Rocquier? Hay una concentración territorial, ¿sí?, que da lugar a un antagonismo complementario que ya mencionábamos entre latifundista y microfundia. O sea, la concentración territorial va a necesitar de la convivencia entre la microfundia y la latifundia. Algo de esto es lo que estábamos viendo en Brasil. O sea, es la necesidad de que el gran terrateniente le permita una pequeña parcela, la coexistencia de la pequeña parcela. ¿Para qué? Para no pagar el valor real de la reproducción de esa fuerza de trabajo, del valor de lo que el peón debe cobrar. Entonces, como no quiero pagar el jornal completo, lo que hago es permitirle que tenga pequeñas parcelas o que utilice, ocupe, no es propietario, ocupa, ¿sí?, espacios de tierra, realenga, tierras de menor fertilidad, porque de esa manera siempre más o menos se alimenta, siempre más o menos está al borde del hambre, y por lo tanto eso lo convierte en siempre un potencial empleable, o sea, contratable, por unos días, por algunos días. De esa manera, si se muere de hambre es problema de él, pero si en virtud de que siempre se está por morir de hambre, será fácil de contratar por un salario bajo, porque necesita el dinero con cierto grado de urgencia. Entonces el latifundio se trata menos entonces de una empresa productiva que de una institución social y política. Esto es muy importante para entender lo que Alain Rocquier nos está planteando. Entonces el gran terrateniente, la hacienda,
este latifundio, tiene más, ¿sí?, de cuestión de institución social, de institución política, de control de la población, de control de los votos en un futuro, que de aspectos económicos. O sea, no busca una rentabilidad. Lo hemos visto, no le importa producir mucho más. Y en el momento en que le importa, lo que hace es generar una modificación. Pero esa modificación no implica una mayor producción o una intensidad en la producción, sino una expansión de la producción. ¿A qué nos referimos? O sea, la productividad de la tierra yo la puedo obtener por mayor tecnología, por un uso de fertilizantes, de mejores semillas, no una extensión del espacio productivo. Y es justamente lo que vimos en el caso de Brasil. O sea, expandir la producción no implica invertir en la tierra, implica ocupar más tierra. Por eso los desplazo a estos ocupantes de tierra. Entonces el latifundio ahora sí demuestra que no es una empresa productiva, con lógica de ganancia, sino básicamente una institución social y política, que lo que está marcando es quién manda, quién es el dueño de las decisiones y quién tiene el poder de decidir lo que hace el otro. En definitiva, de esa manera el latifundista, el terrateniente, el hacendado, como le querramos llamar en cada uno de los países de Latinoamérica, será bondadoso y bueno porque me dio un trabajo, será bondadoso y bueno porque me permite seguir viviendo en una parcelita de tierra. Entonces, la riqueza de la hacienda está en el control de esos hombres y no en la tierra misma tampoco, sino en permitirles o no permitirles la tierra. De esa manera generar algo que vamos a ver más adelante, que es una red de favores. O sea, el hacendado bueno permite que las personas se ubiquen en tierras realengas, en tierras de menor importancia, en las tierras de los bordes. El hacendado malo no lo hace. Entonces, los trabajadores serán más leales con el hacendado bueno. Digo, siempre entre comillas, hacendado bueno, hacendado malo. Es el modo en el cual se cristaliza esta figura social y política del latifundismo. Entonces, el modo de aprovechamiento se basa en un sistema poco monetizado. Estoy buscando sociedades, ¿sí?, estamos pensando en sociedades con un uso de la moneda, ¿sí?, de poca importancia. ¿Por qué? Porque estos poseedores de tierra, ocupantes de tierra, ¿sí?, no propietarios, están produciendo para comer solamente, no para el mercado. Y cuando se contratan de manera aislada dentro de la hacienda y si son expulsados por fuera de la hacienda, pero otra vez son pequeñas unidades productivas, no del mercado, e incluso dentro de la hacienda muchas veces no van a obtener moneda, van a obtener lo que se conocen como señas de madera, señas de cobre, o sea, unos símbolos o papeles, bonos, que podrán reemplazar en el negocio de la hacienda, ya sea pulpería, como almacén de la hacienda. Entonces, todos los bienes que no puedo obtener de mi propio espacio de tierra que ocupo, de mi roza, por decirlo en los términos de Brasil, ¿sí?, esa parcelita que tengo, no puedo obtener todos los alimentos, los puedo obtener haciendo un pequeño conchavo, haciendo una changuita dentro de la hacienda me va a pertrechar de los bienes que necesito. Por ejemplo, ropa, porque el alimento lo saco de la tierra, el problema es la ropa. Entonces, de esa manera la hacienda controla la existencia de los sujetos y aprovecha un sistema que tiene poco uso de moneda y controla el uso de la moneda solamente para obtener un mayor rédito económico. Hasta 1960 en Perú todavía se conservaba una serie de servidumbres personales en las cuales genera una gran resistencia indígena y que se pide la abolición de este conjunto de servicios personales. Por ejemplo, el servicio doméstico semanal, conocido como pongaje, que implicaba que los trabajadores de la hacienda debían semanalmente contribuir en el trabajo doméstico de la casa, ya sea barrer, cocinar, arreglar cosas de la casa.
el transporte gratuito a la ciudad. Si el hacendado tenía que llevar su producción a la ciudad, los trabajadores tenían que hacerlo sin cobrar jornal. El préstamo de peones, si un hacendado le quería prestar a su pariente o a su vecino alguno de sus peones para que levanten la cosecha, estos peones tenían que hacerlo. O sea, nos referimos a que aquel trato que teníamos, ¿no?, de el ocupante de tierra que ocupa la tierra y que en la cosecha debe levantar la cosecha del hacendado, acá el hacendado se cobraba el derecho hasta 1960 de tomar sus propios ocupantes de tierra, peones, y prestárselos al vecino, prestárselos a un pariente. Y esos peones no podían recibir nada a cambio. ¿Por qué? Porque estaban dándole el servicio a su hacendado de alguna manera. Los días de trabajo en tierras del patrón. O sea, se conservaba esto, que bueno, obviamente ya lo conocemos, es parte del acto, de ocupar la tierra y los días de trabajo. Limitar o buscar una manera de normativizar esto. Y la venta obligatoria del aparcero al patrón. Otra cuestión que estructura la hacienda, ¿no? Esto ya lo explicamos, que era el aparcero. Entonces tenemos un ocupante de tierra que produce dentro de las tierras de la hacienda y el 50% le corresponde al patrón en condición de la parcería. El otro 50%, el aparcero es dueño de este 50%. Sin embargo, las prácticas y las costumbres, casi lo legal, por decirlo de alguna manera, imponían que este aparcero debía también venderle el otro 50%. No lo podía llevar al mercado. ¿Esto qué significa? No solamente el poder político y social de este patrón de la hacienda, sino también la limitación de que por ese medio el aparcero acceda a la moneda, a una moneda de dinero, y ese dinero lo pudiera usar no en la hacienda del patrón. De ese modo se hace bastante evidente, creo hasta acá, cómo se articulan estos latifundios, estas haciendas o espacios de terratenientes, y la coerción extraeconómica. ¿Qué es la coerción extraeconómica? Todos los medios que poseen estos hacendados o latifundistas para presionar a los trabajadores, no por medios económicos. O sea, cualquiera de nosotros trabaja y busca trabajo por algo que se llama coerción económica. ¿Por qué? Porque para hacerse de los bienes de la alimentación, de la vida, los bienes básicos, necesita dinero. Y el modo de obtener ese dinero básicamente es vender la fuerza de trabajo. Eso se llama coerción económica. En este caso, la coerción no es económica. No están obligados a trabajar porque no tienen dinero. Están obligados a trabajar por una serie de medios que no son económicos. Como decíamos recién, o sea, no tienen vínculos demasiado estrechos con una estructura monetaria. Entonces, ¿cómo hago para controlarlo? En principio, soy el dueño de la tierra. En segundo, evito que pueda venderlo en el mercado. O sea, todas esas cuestiones de coerción económica, de coerción, funcionan en ejes que no son estrictamente económicos. Son sociales, políticos, de control social. Entonces, el aislamiento que tiene la hacienda favorece el poder del patrón. Entonces la hacienda está tan lejos de la ciudad, la hacienda está tan lejos de otras haciendas a veces por el tamaño mismo de la hacienda. O sea, son tan grandes que salir mismo de la hacienda es casi imposible. Eso favorece el poder del patrón. Y eso no es una limitante económica, es una limitante extraeconómica, es una limitante geofísica, ¿sí? Todo está lejos. Entonces la única manera de cambiar esta estructura termina siendo una lógica de violencia. O sea, la única manera de modificar esto es por unas huelgas que tienen características violentas. Este es el ejemplo clásico de la Patagonia rebelde. O sea, las pequeñas huelgas de una estancia no se notan. Entonces, para poder generar un cambio, tiene que ser un cambio de características genuinamente violentos. Sin embargo, el poder que tienen estos latifundistas está muy bien figurado en un ejemplo que toma Alain Rouquier de una novela. Y dice, los indígenas trataron de organizar un sindicato en esa novela y la respuesta del hacendado es lo que él llamó un infarto colectivo. Entonces,
¿Cómo resuelve el hacendado este intento colectivo de los indígenas en organizarse en un sindicato? Los invita a comer a la hacienda, o sea, a la casa de la hacienda, al casco de estancia, como se conoce. En ese casco de estancia les sirve comida y en un banquete, y paradójicamente trata de negociar la inexistencia del sindicato, que no organice un sindicato. Paradójicamente, todos los que fueron a comer tuvieron un infarto colectivo. En pocas palabras, fueron envenenados. Es una novela, pero de alguna manera figura parte de la violencia de la hacienda. La capacidad del hacendado de hacer este tipo de acciones para con sus trabajadores. De esa manera, ejemplifica que a todo aquel que intente hacer algo parecido en la hacienda, le puede pasar algo similar, tener un infarto colectivo. Entonces, este tipo de relaciones laborales se sostienen en propiedades medianas también. Entonces, no es solamente la hacienda, lo que implica entonces que justamente no tiene que ver con cuestiones económicas, sino con prácticas sociales, prácticas culturales de Latinoamérica. Esto lo permite la inexistencia de un mercado de trabajo. O sea, donde no hay un mercado de trabajo consolidado, donde las personas no son libres de vender su fuerza de trabajo, de irse a otro lugar y conseguir otro trabajo, es mucho más complejo que uno pueda opinar, que uno pueda expresar su inquietud. Por eso justamente las huelgas de la Patagonia son en el momento en el que el mercado de trabajo en la Patagonia todavía no se ha desarrollado por completo. No ha llegado incluso todavía no tiene una estructura legislativa que de alguna manera el gobierno de Irigoyen intenta, ¿sí?, ir dándole cuerpo de alguna manera con normas, con intentos o proyectos de ley que no llegan obviamente a completarse y que de hecho va a completar recién el peronismo. Eso implica que las huelgas de la Patagonia son solamente un ejemplo de un crack, de alguna manera social y político, que viene arrastrándose de décadas atrás, pero que no solamente se arrastra de décadas atrás, sino que continuará décadas adelante hasta que el peronismo establezca lo que se conoce como el Estatuto del Peón. Entonces, mientras los trabajadores no sean libres de moverse y el hacendado o el terrateniente, el latifundista, controle la movilidad de los sujetos, no habrá mercado de trabajo. Y esto no es algo que nosotros podríamos pensar como propio de sociedades muy antiguas, de sociedades que no son argentinas. Debemos recordar que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, el que fuera presidente de la Sociedad Rural Argentina, Croto, tuvo durante 50 años 2 personas trabajando en su estancia que ni siquiera tenían, ¿sí?, un salario formal y les pagaban con billetes que habían salido de circulación hace más de 30 años. Eso significa que no solamente eran analfabetos, porque así lo eran, no solamente estaban en negro, sino además habían sido estafados durante los últimos 30 o 40 años, porque esos billetes no tenían circulación. Me refiero a que les estaban pagando con billetes de la época de la dictadura, con lo que se conoce como pesos ley. ¿Sí? Después de eso vinieron los australes, después de eso aparecieron los pesos de vuelta, ¿sí? Y en esa estructura, en esa sociedad, en esta estancia gigantesca de Croto, esos 2 trabajadores no se enteraron absolutamente de nada de lo que pasó. ¿Por qué? Porque de alguna manera no eran libres de moverse. Desde ahí podemos ingresar tranquilamente a entender los conceptos de dependencia personal y de poder privado. ¿Por qué se permite esta aparición de la dependencia personal y poder privado? Primero, la supervivencia de relaciones no contractuales. ¿Qué son relaciones no contractuales? Todas las relaciones laborales que no tienen que ver con un contrato de trabajo. O sea, las relaciones laborales de palabra. O que están armadas, ¿sí?,
por vínculos que anteceden a la relación laboral. O sea, antes de que yo empiece a trabajar con alguien, ya nos conocemos de otro momento y esa persona tiene algún grado de poder sobre mí. Este es el ejemplo del patrocinio y la clientela. El patrocinio es una figura que viene de la antigua Roma y que tiene que ver con que el patrón lo que hace es proteger a una serie de campesinos en una villa romana. Esos a los cuales él protege son los que conocen como clients, ¿sí? Es una lógica de patrocinio, viene justamente del concepto de patria, del concepto de padre, o sea, de ahí viene todo, patriarcado de hecho. Entonces, el espacio del patrocinio es el espacio donde este senador, por lo general, es un senador romano, y lo que hace es proteger, ¿sí? Como un padre, a unos sujetos que son, de algún modo, vulnerables, fáciles de maltratar. Entonces él los protege bajo su manto y los convierte en clients. Obviamente, en esa relación de protección deben devolver con algo. Es la figura del encomendero. Pero para que tengan una idea, la encomienda queda abolida y estamos al borde del siglo XVIII y todavía la expresión de patrocinio se utiliza. Y llegamos al siglo XIX y la figura de patrocinio se mantiene. Y hoy en el presente la estructura del patrocinio y las clientelas se sostienen. Justamente hablamos de clientelismo político. Entonces el salario en esta estructura de dependencia personal y de poder privado no está obedeciendo a la oferta y la demanda. Yo no gano porque eso es lo que corresponde a mi trabajo. Yo no busco un trabajo pensando en ganar más o ganar menos. Primero, porque no me muevo libremente. Segundo, porque lo que me pagan, como bien dijimos en el caso de Croto, puede que no sean billetes de verdad. O sea, o están fuera de circulación, o me dan un bono para ir a retirar objetos en el almacén de la hacienda, o me dan lo que se conoce como señas de plomo, señas de madera, señas de cobre, que son fichas, ¿sí?, las cuales yo puedo ir intercambiando, pero siempre en el marco de la hacienda, porque no son de circulación legal. De ese modo el salario no está obedeciendo a la oferta y la demanda, sino que está obedeciendo a las necesidades de patrocinio y de clientela. Por lo tanto, yo cobro un jornal, por ejemplo, estipulado en 5 pesos, pero la bondad del patrón me regala 1 peso. Eso no significa que mañana vaya y me van a dar 6 pesos. No, me van a dar 5 de vuelta. Entonces, el aumento o la reducción depende de los actos de bondad. No tiene que ver con los actos de mercado. Y como son actos de bondad, lo que aumentan es la lógica de la clientela, porque el trabajador se siente más protegido porque el patrón lo consideró y le acaba de regalar 1 peso. Y no es resultado de la oferta y de la demanda, sino de la buena voluntad del patrón. Y eso construye no relaciones económicas, sino relaciones políticas, sociales, de dependencia, de obediencia y de lealtad. La importancia entonces del poder privado que se genera en torno a estos latifundistas y de las autoridades locales, ya sea del municipio, del pueblo, como lo querramos llamar, de la provincia, ¿sí?, va a empezar a estrechar el poder de estos latifundistas dentro de las autoridades locales, si no es que controlan la autoridad local. Entonces, la concentración del poder económico y social genera la debilidad de los estados. Entonces, estos latifundistas son sujetos poderosos en términos económicos, en principio porque los costos de su producción no son económicos, ¿sí?, y las ganancias de su producción sí son económicas. O sea, está pagando salarios en formato que no ajustan a la oferta y la demanda, lo está pagando a veces con una moneda que no es legal. Cuando paga con moneda legal, trata de acaparar esa moneda misma que le está dando, es el caso del aparcero. Yo le estoy permitiendo que produzca el 50%, pero estoy tratando de quedarme con su 50% también. Entonces concentro el poder económico en la manera en que
vuelvo de nuevo, mis costos evitan ser económicos, mis ganancias son lo más económica posible. De esa manera también concentro poder social, porque cuando distribuyo ese poco poder económico que existe, lo que logro es lealtades. Genero una red de favores. Soy un buen latifundista, soy el más bueno de todos y por lo tanto distribuyo regalos y objetos, pero no dinero. Este poder que concentra en estos sujetos, de alguna manera, limita el poder del Estado. Y un ejemplo muy concreto es la emergencia de este tipo de sujetos en los últimos, por lo menos, sí, la última década. O sea, ¿quiénes son los sujetos que han limitado el poder del Estado en la última década en Latinoamérica? Y nos vamos a encontrar justamente que son los sujetos que concentraron este poder económico y social y que se han orquestado y se han colocado en el lugar del Estado. Incluso para poner el Estado, ahora sí, al servicio de sus bolsillos. Mejor ejemplo que Peña Brown, que Mauricio Macri, que es hijo de una Blanco Villega, que también participó en la conquista del desierto, que tenían a una Alzogaray dentro del ministerio, que también participó de la conquista del desierto, que tenían al hijo de Martínez de Hoz, que fue ministro de Economía de la dictadura, pero además de eso Martínez de Hoz participó en la conquista del desierto, el abuelo Chon, ¿no? Y el abuelo de ese que estuvo en la conquista del desierto, es el escribiente del Cabildo del 25 de mayo de 1810. Para que tengamos una idea de las trayectorias personales que tienen estos sujetos que concentraron poder económico y social, ¿sí? Y que son los que han debilitado el Estado cada vez que lo han necesitado. Podría dar varios ejemplos, o sea, por ejemplo, Alzogaray, que también estuvieron, el general Alzogaray estuvo en la guerra del Paraguay, estuvo en la conquista del desierto. Otro de los Alzogaray estuvo como ministro de Economía, Álvaro Alzogaray, en los 60, pero también había un general Alzogaray que estaba en el conflicto entre azules y colorados en los 60. Y este mismo Álvaro Alzogaray siguió en política, en la famosa UCD, y su hija fue ministra. De hecho, parientes de ellos han sido parte de los ministerios de Mauricio Macri. Eso nos demuestra que tengo más de 100 años de una familia, y podríamos buscar varias familias que controlaron de esa manera y limitaron el Estado, no permitiéndole una movilidad completa. Básicamente porque esa estructura latifundista de poder económico y social concentrado construye redes de favores, entrega y demanda favores. O sea, regala, se muestra dadivoso, pero a cambio de esas dádivas que entrega, reclama lealtades. ¿Qué características tienen estas sociedades postcoloniales, o sea, luego de la independencia, en el presente? Entonces, ¿cómo es el indio de hoy? Básicamente, el indio marca el hecho colonial en el presente. O sea, el ser indio marca el haber sido conquistado. Esa es la figura que aparece para las sociedades latinoamericanas. La figura del indio es la figura del pueblo primitivo. Entonces, todos aquellos que se muestran con orgullo de ser blancos y no ser indios, ¿sí?, se muestran mirando al otro, al que tiene rasgos indígenas, como aquel que es primitivo, y aquel que no se muestra con rasgos indígenas se muestra como la sociedad del presente. Un ejemplo interesante sobre la importancia digamos, de los atropellos contra los indios justamente son cuando los varones de la lana en la Patagonia pagan cazadores de indios para acabar con buena parte de los onas y los tehuelches que quedaban, porque obviamente no respetaban el concepto de propiedad privada sobre los borregos de lana.
En Colombia, en 1972, un grupo de mestizos matan indios y en el testimonio dicen que ellos ignoran saber que no se podían matar indios. Es muy interesante porque en 1972 hay personas que creen que los indios son matables. O sea, ergo no están pensando a los indios como personas. Entonces, también hay una huella en la economía esclavista, porque en la gran mayoría de las sociedades donde la esclavitud tuvo importancia es porque no hubo una población indígena dócil para ser dominada y usada como fuerza de trabajo. Por lo tanto, esa fuerza de trabajo fue reemplazada por esclavos africanos, o sea, población africana esclavizada. Trasladada a América, entonces la importancia en esas economías del índice de esclavos es sobremanera reflejable, porque es mayoría en esas sociedades. O sea, nos referimos a Haití, a Cuba, a Brasil, incluso a buena parte de Venezuela. Ahí donde no hubo poblaciones indígenas controlables, ¿sí?, dominables, se importaron esclavos. Y la cantidad de esclavos importada fue tal que se convirtió en mayoría dentro de las poblaciones actuales. Por lo tanto, en el proceso de independencia, la abolición de la esclavitud se retardó básicamente por el miedo a una sublevación. El caso de Haití era el caso ejemplar. O sea, en el proceso de la Revolución Francesa, Haití es una colonia francesa. Y visto que los grandes propietarios de esclavos, o sea, los esclavistas, no se sumaban a la revolución, los negros esclavos se sumaron a la revolución y mandaron sus propios diputados a Francia. Y visto que Francia no estaba dispuesta a recibir diputados negros, los propios esclavos subieron a todos los blancos de la isla a un barco y los mandaron a Francia e independizaron Haití. La independencia de Haití es anterior a todas las independencias de Latinoamérica. Entonces, ese miedo que generó la independencia de Haití en el resto de los países esclavistas, lo que hizo fue retrasar la posibilidad de la liberación de los esclavos. La otra cuestión es la entremezcla que se produjo en la raza. Y que esa raza lo que hoy sostiene es una discriminación oculta y una diferencia de clases. O sea, la raza como tal fue de alguna manera desplazada como concepto luego de la Segunda Guerra Mundial, fue como tratada como algo incorrecto, no debe tratarse a nadie por su raza, el racismo se ve mal, pero sin embargo, en lo concreto, la discriminación continuó. Y no continúa en los términos de que exista violencia racial como existe en Estados Unidos, sino porque el sector étnico al que pertenecen los sectores más pobres, por ejemplo, de Brasil, casualmente se condice con el tinte de la piel. O sea, nos encontramos que la mayoría afrodescendiente es de la clase baja. Y de algún modo el mito de los matrimonios mixtos entre estos afrodescendientes y los mestizos o blancos de Brasil, como una forma de ascender, o sea, la afrodescendiente, la negra brasileña que se casa con un blanco en busca de ascenso social, no solamente puede obtener el ascenso social, entre comillas, sino que lo que muestra son los prejuicios. Estos prejuicios que dicen el negro es pobre, el blanco es rico, casarme con un blanco es ascender socialmente. O sea, cristaliza estos prejuicios sociales. Entonces, hay un mestizaje ayer y hoy, plantea. La colonia fue igual a un sistema de discriminación legal, lo que llama directamente una pigmentocracia. Sin embargo, la abolición de la estructura de castas
donde la sociedad estaba dividida en diferentes estamentos sociales y cada estamento le correspondía un sistema legal. Nos referimos a que si un negro mataba a un blanco era juzgado por un tipo de justicia, si un blanco mataba a un blanco era juzgado por otro tipo de justicia, si un indígena mataba a otro indígena era juzgado por otro tipo de justicia. Esos son diferentes castas. Pero además de eso, que serían las tres grandes castas, o sea, los blancos, los indígenas y los negros, así se llaman las castas. Después existen castas mestizas, o sea, los pardos, los zambos, los mestizos, concretamente. Podría continuar, los mulatos, o sea, hay un montón. En el caso de Buenos Aires, en 1810 había 70 castas. Entonces, en esas 70 castas existen formas distintas de juzgar, de hacer y los derechos y privilegios que tienen. Por ejemplo, los indígenas no pagan impuestos, no pagan alcabala, se llama así, pero pagan tributo. Los afrodescendientes pagan impuestos, pero no pagan tributo, porque no son indígenas, no son súbditos de la corona. En cambio, los blancos, que no pagan tributos porque son blancos, no son indígenas, pero sí pagan impuestos comerciales. Entonces, ese tipo de privilegios o de obligaciones tienen que ver justamente con esta pigmentocracia. Sin embargo, la independencia, más allá de que unificó bajo la figura de ciudadanos a todos, no generó un blanqueo social. O sea, todavía el mestizaje conserva estos prejuicios, este racismo, y el indígena lleva el estigma marcado, y el blanco lleva el poder ostentado, digamos, en su piel. Entonces, también la conquista lo que generó es un modo de producción característico. O sea, Carlos Marx estipuló por lo menos 3 modos de producción en principio: el modo de producción esclavista, propio de sociedades como la romana, la griega; el modo de producción feudal, que a veces solemos reducir a la Edad Media; y el modo de producción capitalista. Sin embargo, los capitalismos que surgen en América Latina son capitalismos con particularidades muy concretas. O sea, el capitalismo debe subyugar todas las relaciones sociales al capital, y para hacer eso, por lo general, el motor es la industrialización. Sin embargo, las sociedades latinoamericanas aparentan ser capitalistas, pero sus economías no son genuinamente industriales. Entonces, lo que vamos a encontrar es que es un ingreso al capitalismo donde se preservan economías de carácter esclavista o con prácticas similares a las esclavistas, y economías de carácter precapitalistas, o sea, producción agropecuaria, producción agraria, latifundio, una ausencia del mercado de trabajo, no hay un mercado de tierras, o sea, no se compra y se vende la tierra libremente, sino que los latifundistas siguen siendo dueños de las tierras, siguen disputando, como ya dijimos, las tierras a los indígenas hasta el presente. Hay una convivencia en estas sociedades entre sectores modernos y sectores tradicionales, entre muchas comillas. Los modernos nos referimos a aquellos sectores industriales o industrializantes, o sea, que promueven la industrialización, y sectores tradicionales que viven de modelos agropecuarios o primarios portadores, que no dejan de ser socios. Volvamos a un ejemplo bien concreto. Tenemos a la familia Peña Brown, que podría estar en las sociedades tradicionales vinculados a la conquista del desierto, la Patagonia y la producción lanar, pero también pertenece a estos sectores modernos en términos de su gran cartelización de la estructura supermercadista en la Patagonia. Entonces hay una convivencia entre modernos y tradicionales que a veces es difícil separarlos. La teoría de la dependencia frente a estas sociedades postcoloniales latinoamericanas, lo vamos a ver con más tiempo más adelante, lo que hace es un rechazo de esta teoría dualista entre modernos y tradicionales, y habla de una evolución de América Latina
que siempre estuvo sometida a las necesidades y evoluciones del mercado mundial. Entonces no es que el modo de producción de América Latina sea característico por una cuestión de solamente sus características productivas, su historia, sino que además la demanda o las necesidades del mercado mundial le impusieron a América Latina un lugar. O sea, el mercado mundial necesita alimentos baratos, por lo tanto necesita países pobres que produzcan alimentos con monedas devaluadas y comprar a esas monedas devaluadas con dinero fuerte. Significa que cuando nosotros producimos soja, la estamos produciendo en un mercado donde vale $300, estamos produciendo una soja con costos donde cada dólar vale 100 pesos. De esa manera son costos muy bajos para mercados mundiales con monedas mucho más fuertes. Esto, según la teoría de la dependencia, no es solamente, o sea, esto es de alguna manera el determinante, de alguna manera de las características del modo de producción de Latinoamérica. Entonces los capitalistas no hacen al capitalismo en la propuesta de Ruquier. O sea, un capitalista, el tener algunas relaciones capitalistas, no hacen al capitalismo como un modelo de desarrollo industrial, sino que tenemos relaciones de tipo capitalista, pero no tenemos un capitalismo de tipo industrial. Lo que se encuentra entonces es una sociedad desarticulada y clases sociales que están entramadas en esa sociedad desarticulada. Entonces tengo una diferencia entre lo que es lo económico y lo que es lo social, resultado de una dependencia multiforme. Yo dependo no solamente en tanto de que me compren, sino también de la tecnología, dependo de los modelos económicos, dependo porque debo dinero, las famosas deudas externas. Entonces existe una diferencia entre lo que es lo económico, el atraso económico, y el relativo progreso social de las sociedades latinoamericanas. Entonces la naturaleza colonial hace que se prioricen relaciones sociales, o sea, de dominación, y luego las relaciones económicas de producción o de explotación económica. Eso se traduce en el presente con prácticas o relaciones sociales de características similares, donde es más importante dominar a la población que hacerla productiva.